Buenas noches. Quiero invitarle a que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Vamos a dar lectura a este pasaje. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El mensaje de esta noche tiene por nombre: Caminemos en una verdadera unidad. Partíamos la reunión, ¿cierto?, hablando del Salmo 133, acerca de la unidad también de los creyentes, que es algo hermoso, habitar los hermanos juntos en armonía, es delicioso. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, también nos quiere hablar acerca de la verdadera unidad. Vamos a ver este pasaje a la luz de lo que significa la unidad en la iglesia, pero esta realidad usted la puede aplicar a todas las cosas de la vida. Usted puede aplicar la unidad verdadera en su matrimonio, la unidad verdadera en su familia, la unidad verdadera en su trabajo, y así con todas las cosas, ¿no? Así que por eso oramos para que Dios nos hable en esta noche. Entonces son 4 versículos nomás, vamos a partir con los primeros 2. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quisiera citarle una versión más actual. La NBLA dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Qué fuerte, ¿no? Y qué hermoso lo que dice al mismo tiempo. Quisiera explicar bien esto porque, ya que Pablo está usando acá una convención del idioma griego, recuerdan que el Nuevo Testamento se escribió en griego, nos podemos preguntar si eso funciona bien en el español. ¿Qué pasa si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hubiera reformulado las condiciones de estas preguntas como sí o no? Quiero que entiendan bien esto, por favor, así que les pido mucha atención, porque este sí es lo que marca todo el detalle de lo que viene más adelante. Es como si nosotros preguntáramos: ¿hay algún estímulo en Cristo? Por supuesto, ¿no? ¿Hay algún consuelo de amor cuando estamos en Cristo? Por supuesto. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Por supuesto, ¿no? ¿Hay algún afecto y compasión? Por supuesto que sí. Entonces, esta no es una condicionante para que nosotros nos preguntemos en el sentido negativo si las tenemos o no las tenemos. Les voy a explicar lo que hace. La idea principal del apóstol Pablo es que si estas cosas son verdad, entonces los filipenses, o nosotros en este tiempo, debemos estar de acuerdo. El objetivo de Pablo, le insisto, no era que nosotros nos preguntemos sobre esas cosas para dudar, sino que es para recordar que efectivamente están presentes. O sea, en Cristo por supuesto que hay consuelo de amor, por supuesto que hay comunión del Espíritu, por supuesto que debe haber afecto entrañable y por supuesto que debe haber misericordia. Nunca olvidemos, amada iglesia, que Dios nos dio su Espíritu Santo. Y si Él nos dio el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo, esa transformación interna debe evidenciarse en cosas externas. Siempre explico esto a la iglesia, porque muchas personas tratan de cambiar de afuera y eso no sirve. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos cambia internamente para que nosotros demos evidencias externas de esa transformación interna. Yo no sé si usted se acuerda
cuando era pequeño, sus papás seguramente alguna vez le dijeron y nos hacían estas preguntas, ¿cierto? Es más o menos lo que el apóstol está queriendo hacer, que nosotros sabíamos que era cierto. ¿Se acuerda cuando le corregían algo? Uno sabía que eso era cierto, pero ¿por qué los papás lo preguntaban? Como para rememorarnos las cosas, ¿no? Era un recurso para corregirnos. Usaban preguntas obvias que nos desafiaban a reconciliar nuestra forma de pensar, nuestra conducta, ¿cierto? Más de alguna vez le preguntaron, bueno, ¿tú realmente quieres a tu hermana? Y uno sabía que sí, ¿cierto? Por supuesto. Pero los papás lo preguntaban ¿para qué? Para que uno estuviera convencido de eso. Bueno, ¿quieres que tu hermana te trate con amabilidad? Sí, claro, supongo que sí. Entonces trátala bien, ¿cierto? Cuídala. Es lo mismo, ¿no? Más bien el sí que está diciendo el apóstol se refiere a ya que es así, entonces, ya que existe ese consolador, ya que existe el amor que Dios nos ha dado entre nosotros, ese amor ágape, ya que hemos recibido ese amor para darlo, entonces debiéramos expresar justamente lo que Dios nos ha dado. Por tanto, si nosotros no expresamos estas cosas, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, alguna misericordia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, si usted no lo expresa, no es por falta de capacidad. Si usted no lo expresa, no es porque usted no tenga la capacidad de hacerlo, sino que no lo expresa sencillamente porque no quiere. No tenemos excusas en esto, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y por tanto estas cosas debieran evidenciarse en nuestra vida. Formular afirmaciones de este tipo en forma de condiciones sí tiene ese mismo efecto, ¿no? Por eso el apóstol Pablo nos deja otra opción al lector para aceptar lo que sigue. Básicamente está diciendo, si los cristianos realmente cuentan con Cristo, entonces pueden hacer todas las cosas que se describen en los versículos siguientes. Se lo repito, si realmente somos de Cristo, si realmente el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros entonces podemos hacer todas las cosas que se describen en los versículos que vamos a ver adelante. Básicamente el apóstol le está diciendo esto que usted ve en pantalla, ¿sí? Todos los sí es que son para que nosotros entendamos que esas cosas son verdaderas. Acuerde que significa como ya que. El sí es que significa ya que tienen consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia entre ustedes. ¿Cuál es la instrucción? Sientan lo mismo, estén de acuerdo, ¿sí? Por eso que es importante, les decía al principio, que la unidad, y aquí vamos a lo mejor con la parte primero negativa, desmitificando, la unidad no tiene que ver con que todos seamos exactamente iguales, no tiene que ver con eso. Al contrario, somos tremendamente distintos. La Biblia habla que somos un cuerpo y somos miembros, y no todos los miembros son iguales. Entonces la unidad no tiene que ver con que seamos todos iguales, lo estamos entendiendo también de este pasaje, ¿no? Sino que tiene que ver con que nosotros, como dice esta lámina, estemos de acuerdo, ¿no? Usted puede tener, me imagino que ciertos puntos de vista en su casa, ¿cierto? En su familia, con su esposa, con sus hijos. Hay cosas que usted puede conversar y a lo mejor le puede decir, papá, no estoy tan de acuerdo con esto, esposo, esposa, yo pienso de esta manera. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que pese a eso, nosotros podemos decir, perfecto, pero esta es la decisión que vamos a tomar, este es el plan que vamos a llevar y vamos a seguir adelante con este patrón. A eso se refiere la unidad. En la iglesia es exactamente lo mismo, no es que seamos todos iguales, pero sí que estemos de acuerdo con las cosas que Dios nos llama a estar de acuerdo, aún siendo muy diferentes, ¿se entiende? La unidad no es uniformidad, es algo tremendamente distinto. Entonces, el argumento de Pablo apunta justamente a esto, que nosotros seamos de un mismo parecer, de una misma mente. Eso no significa que todos pensemos iguales. De una misma mente, ¿a qué se refiere? Lo que la Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. En ese parecer debemos estar de acuerdo. Y el 2.2, miren lo que dice el apóstol, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. A mí me llama mucho la atención porque en el fondo él está diciendo yo soy un hombre de profundo gozo. Hemos visto en esta carta que estaba en la cárcel, ¿cierto? Y nos está enseñando el gozo, le está enseñando a los filipenses el gozo, ver las cosas con la perspectiva de Dios. Pero acá dice completad mi gozo, o sea, podemos darnos cuenta que
El gozo del apóstol Pablo no estaba completo. ¿Y por qué no estaba completo? Porque en Filipo, en ese momento, no había la unidad que realmente iba a completar el gozo de este apóstol. Es sumamente importante la unidad en la iglesia, pero la unidad que estamos entendiendo aquí, ¿sí? Yo a veces escucho y dicen, no, si este ministerio, bueno, lo que sea, esta iglesia es súper unida, se llevan todos súper bien. Pero bíblicamente eso no es una evidencia de la unidad. Se pueden llevar súper bien, pero tener pensamiento absolutamente distinto acerca del propósito de la iglesia. Entonces a veces confundimos lo que es la unidad. Gloria a Dios que nos llevemos bien porque tenemos que ser una familia. Pero lo más profundo, la unidad bíblica tiene que ver con que seamos del mismo parecer. Que es muy distinto, ¿no? La cosa no es llevarnos bien y tener fiesta y, una iglesia súper unida. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia cuando dice que la iglesia primitiva era unida, no era porque pasaban juntos tiempos en fiesta ni se llevaban súper bien. Eran porque eran del mismo parecer. Porque tenían los mismos principios, tenían al mismo Cristo, perseguían la misma causa. ¿Se entiende? Cuando nosotros hacemos la unidad que a Dios le agrada, entonces vamos a ser una iglesia unida como Dios nos pide. Y esto estaba pasando en la iglesia de Filipos. Y usted se puede preguntar por qué estaba pasando esto si hasta aquí yo no veo nada. Veo que el apóstol está hablando desde la cárcel, diciéndole muchas cosas. No veo que ellos no logren estar en armonía, ¿no? Y uno se puede preguntar por qué los cristianos a veces no logran estar en armonía entre ellos. ¿Por qué no son de un mismo sentir, de un mismo parecer? Es porque nosotros hemos olvidado justamente esto. Hemos olvidado las cosas que hacen posible la unidad bíblica. Hemos malinterpretado lo que es la verdadera unidad bíblica. Y eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche, que tengamos bien claro qué es la unidad y por tanto tú y yo tenemos una responsabilidad tremenda en trabajar en esta unidad, no en la unidad que yo creo, en la unidad bíblica. Sentir lo mismo, ser de un mismo sentir. Vamos a profundizar en esto, ¿no? Pero el análisis nos da una comprensión basada en lo que realmente es la clave de la unidad y lo podemos ver por estos versículos. El amor entre nosotros, una vida llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Y un propósito en la vida, es como decir, ¿estamos todos claros en cuanto a nuestro sentir que nosotros trabajamos por la causa de Cristo? Eso es unidad. ¿Nos amamos genuinamente pese a que nos vemos tan poco? Eso es unidad. ¿Nos asistimos cuando alguno está en necesidad? Eso es unidad. Esa es la verdadera unidad. Pero lo más importante es que tengamos claro cuál es la causa que nosotros realmente llevamos a cabo, que es la causa de Cristo, es el Evangelio. ¿Se acuerda la semana pasada que veíamos que luchábamos por la fe como una causa? Bueno, si nosotros estamos claros en la misma causa, entonces estamos en unidad. La gran idea central de este pasaje es sean de un mismo sentir. Vamos a ver la próxima semana un tema que es extraordinario, ¿no? Extraordinario, que es la unión hipostática de Cristo. Así lo dejo invitado y lo motivo para el próximo lunes. ¿Qué es la unión hipostática? ¿Cómo Jesús podía ser al mismo tiempo hombre y Dios? Eso es un enigma, ¿sí? Que estudiándolo mucho tiempo, y le doy gracias a Dios, aún porque tuve que hacer ramos obligatorios en la universidad, he podido entenderlo. Pero eso lo vamos a hablar el próximo lunes. Vamos a ir a eso, pero nosotros debemos estar unidos en un mismo sentir. Los demás verbos que vienen después son secundarios, que amplían el mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento fundamental de este pasaje? Que seamos de un mismo sentir. Que seamos de un mismo sentir. Podemos vivir en unidad, por supuesto, porque ya nos fue dado, dice la Biblia, todo lo que necesitamos para vivir en unidad. Es una labor que hay que hacer todos los días, por supuesto. Un trabajo, por cierto, suyo y mío. Usted y yo somos responsables de la unidad. Pero ¿sabe lo que pasa? Antes que vayamos al 3 y 4, es muy cortito este mensaje. Que quizás nosotros no entendemos la gravedad de la ausencia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros no entendemos la gravedad que tiene para Dios el que la unidad bíblica esté ausente. Pensamos que porque nos llevamos bien con un par de personas estamos cumpliendo con la unidad y eso no es así. Estamos tan acostumbrados a vivir divididos en nuestro interior. Estamos tan acostumbrados al egoísmo. Estamos tan acostumbrados a tomar decisiones para nuestros intereses que finalmente la desunión, la división nos parece natural. Por eso lamentablemente, y es triste reconocer eso, tenemos que orar porque la iglesia la hacemos entre todos. Hay personas que le da lo mismo a la iglesia. Hay personas que le da lo mismo saber que no se congregan en 2 o 3 meses y a lo mejor una persona del ministerio hasta se murió. Le da lo mismo.
Esa es la unidad. El pensar contrariamente a esa persona. No puedo yo estar desatento a lo que está pasando en mi iglesia. No puedo dejar de congregarme. No puedo estar desatento a las necesidades de mis hermanos, porque esa es la unidad que Dios nos pide. ¿Vamos comprendiendo? Es muy distinta al concepto que tú puedes tener de unidad. Entonces no entendemos la gravedad de la ausencia de la unidad en el cuerpo. Y yo, y tú, y cada uno de los que estamos aquí somos responsables de forjar esa unidad. De nuevo, no olvidemos que Dios ya envió el Espíritu Santo. Esto no se hace en las fuerzas humanas. Dios ya nos dio su Espíritu, dice la Biblia, que Él nos ha dado todas las cosas para vivir como Él quiere. Pero esto requiere también de algo que muchos hijos de Dios se rehúsan a hacer. La falta de unidad, por supuesto que es un pecado, ¿no? Y es responsabilidad de cada miembro. ¿Por qué está escribiendo esto el apóstol? Ustedes se pueden preguntar. Bueno, ahora les voy a dar la noticia, que la vamos a ver en el capítulo 4, en varias semanas más. En el momento en que Pablo está escribiendo esto, dos mujeres llamadas Síntique y Evodia estaban enemistadas, profundamente divididas. Eso lo vamos en el capítulo 4, no sé adelante, pero se lo tengo que contar porque esa es la razón de que por qué Pablo está escribiendo esto, porque tiene en mente ese problema, ese conflicto. Pablo tiene en mente que dos mujeres de esta iglesia, Síntique y Evodia, estaban profundamente enemistadas. No estaban de un mismo parecer, no estaban en el espíritu, no estaban de un mismo sentir. No se hablaban estas mujeres. Y pasa en la iglesia, ¿no? Yo no saludo a esta persona porque me cae mal, no saludo a esta otra. Ese es el principio de la división, cuando yo no sé estar en un mismo sentir. Cuando yo no me doy cuenta que mis decisiones afectan a la iglesia. Y en este texto que es tan hermoso, tan corto, pero tan revelacional, Pablo en los versículos 3 y 4 nos revela justamente por qué nosotros nos enemistamos. Y qué es lo que promueve la unidad. Y que en esta iglesia en Filipos está siendo amenazada por un conflicto de dos mujeres llamadas Síntique y Evodia. Vamos a ver ahora por qué nos enemistamos, qué dice la palabra de Dios a través del apóstol. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lamentablemente, me incluyo, lamentablemente, porque nacimos todos de una naturaleza caída, ¿sí? Por Génesis 3. Todos crecemos con egoísmo. Todos. Si uno se dará cuenta y diga, ¿por qué es lo que yo más velo en la vida? Por mí, ¿cierto? O por mi familia. Crecemos con un egoísmo. Crecemos con ese egoísmo, lo fomentamos a lo largo de la vida y ese egoísmo impide una unión bíblica. ¿Se acuerda el capítulo 2 del libro de los Hechos que están mencionados, que muchos lo vieron en el seminario? Justamente habla de eso, que eran de un mismo parecer, pero ¿por qué eran de un mismo parecer? Nos dice ahí que se llevaban súper bien y se reían y salían juntos. Esas no son evidencias de la unidad. ¿Cuál era una evidencia de unidad bíblica de Hechos 2? Que ellos estaban unidos bíblicamente, ¿por qué? Porque no eran egoístas. Ellos estaban pensando en la necesidad del hermano, y dice ese pasaje, no está diciendo Dios que tengamos que hacerlo, ojo, eso es malinterpretar. Pero sí dice pasaje que a tal punto les interesaba el bien de su hermano que ellos eran capaces de vender sus cosas para ayudar a los que estaban en necesidad. No es que Dios nos esté obligando a eso, es un principio. Pero ¿qué ilustra ese principio? Que ellos no eran egoístas. Esa es la verdadera unidad, cuando yo no vivo en egoísmo. El egoísmo es algo con lo que nosotros crecemos, lo fomentamos, nos lo fomentan y eso impide la unión. Y el egoísmo es una raíz profunda de pecado. Génesis también lo muestra cuando vemos por qué el pecado original también fue una razón de egoísmo, ¿no? Eva escucha otra voz, la de la serpiente. ¿Y qué pasó? La serpiente le ofreció, como el diablo le ofrece a usted, el mundo de Bilzipap. ¿Y qué prefirió entonces este matrimonio, Adán y Eva? El egoísmo. Mejor velemos por nuestros propios intereses. Lo que nos estaban ofreciendo es mejor a lo que Dios nos ofrece. Ese es el principio del egoísmo. Tomar decisiones pensando en lo que yo estoy diciendo es mejor que lo que Dios me ofrece. Y eso es triste, eso es egoísmo puro. Insensible al mundo de los demás. Insensible a lo que están pasando los demás a mi alrededor. El egoísmo no cede su posición.
No cede su lugar, no cede su opinión. El egoísmo no cede su punto de vista. Siempre tiene la razón. ¿Mm? Entonces hay dos juegos de afirmaciones asociadas en estos dos versículos. Y cada uno nos dice lo que no tenemos que hacer antes de decirnos lo que sí tenemos que hacer. Generalmente lo negativo sigue a lo positivo en esta carta. Y esta no es la excepción. Pero al decirnos lo que no debemos hacer, nos debe forzar a pensar, hijos de Dios, en lo que sí debemos hacer. Eso trae la atención sobre las cosas positivas que Dios nos manda hacer. Insisto, no en sus fuerzas. El apóstol por eso pregunta, sí, en una condicionante como diciendo, ya que ustedes están en Cristo, estas cosas debieran ser cosas naturales. Nada hagan por egoísmo ni vanidad, más bien consideran a los demás como más importantes. Miren qué hermoso lo que dice, nada hagan por egoísmo ni vanidad. La Reina Valera dice por vanagloria. ¿Sabe lo que significa vanagloria? Súper sencillo. Vana, gloria. Gloria que es vana, no sirve para nada delante de Dios. No tiene valor. No tiene ningún significado delante de Dios. El autopromocionarse, ¿cierto? La jactancia, el que me reconozcan las cosas, el jactarme, el orgullecerme, para Dios no tiene ningún valor. Vanagloria. Y a todos nos gusta eso, ¿cierto? Que nos nombren, que nos digan las cosas, que nos reconozcan. Vana, gloria. Es una gloria totalmente vana. Entonces nosotros necesitamos dejar a un lado la actitud orgullosa que todos tenemos en la carne y tener la actitud humilde del espíritu. A mí me sigue sorprendiendo cómo Jesús en los evangelios dice algo tan importante: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no dice aprendan de mí que yo oro súper bien. No dice aprendan de mí que yo hago la obra súper bien, miren cómo sano, miren cómo oro. No. Él se centra en dos cosas cuando dice aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué será? Por esto mismo. Entonces, hijos de Dios, no se trata de que pienses bien del otro. Eso no nos hace humildes. Sino que tiene con lo que dice ahí. Tiene que ver con estimar al otro como más importante que tú. Y sé que ese mensaje de la palabra a ti y a mí nos molestan porque nos cuesta mirar al otro como si fuera más importante que yo. Cuando tú consideras los gustos, las preferencias, los tuyos, a la hora de elegir estás actuando en tu egoísmo. Tenemos que mirar a los demás dándole prevalencia aún sobre nosotros. Eso es unidad. Mira, mi hermano, sea cual sea su condición, yo tengo que aprender a mirarlo como más importante que yo. Eso es unidad. ¿Por qué? Porque si lo miro como más importante, no voy a poner mis deseos por sobre los de él. No voy a poner mi decisión por sobre la suya. Todos mis gustos, mis preferencias, los voy a evaluar a la luz de entender que los otros son más importantes que yo. Piensa cuando tú tomas una decisión. Yo quiero plantearte esta pregunta. Cuando tú tomas una decisión, aunque sea de tu trabajo, ¿tú estás pensando en tus hermanos de la iglesia? ¿Tú estás pensando en toda tu familia? No. Porque nos cuesta hacer esto. Yo debiera evaluar, y hasta las decisiones que tomo, pensar si esa decisión va a afectar a alguien en mi familia, si la decisión que estoy tomando va a afectar a alguien en la iglesia, si la decisión que estoy tomando va a afectar a alguien en el trabajo. A eso se refiere la humildad realmente, de mirar a los otros como más importantes que a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por el bien del otro? Esto es sumamente importante porque ayuda a la unidad familiar y a la unidad de la iglesia. Entonces, dice el 4, no se preocupen solamente por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Miren lo que dice una versión nueva, muy bonita. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Eso tiene que ser un rema para nosotros. Cuando usted vaya a hacer algo, acuérdese, lo estoy haciendo por egoísmo, entonces no lo haga. Lo estoy haciendo por vanidad, por promocionarme, entonces no lo haga. Lo estoy haciendo por contienda, dice la Reina Valera, entonces no lo haga. ¿Se da cuenta que esas cosas nos eliminarían muchos problemas? A veces uno no piensa decir, a ver, ¿cuál es la motivación de mi corazón?
en mandar este WhatsApp, en hacer esto, en publicar. Si nosotros nos preguntáramos esto, seríamos mucho más sabios. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, dice, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí viene lo interesante. Él no está diciendo que usted no vele por sus intereses. No es el punto. Aquí lo ilustra muy bien, por eso le quería citar esta versión. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque uno puede malentender, Dios me dice que entonces yo ya no me preocupe más de lo mío, tengo que vivir preocupado solo de otro. No está diciendo eso. Está diciendo que usted no solamente vele por usted, sino al mismo tiempo también aprenda a velar por los demás. Qué distinto es, hijos de Dios, cuando entendemos la unidad bíblica, ¿cierto? Muy distinto de lo que pensábamos que es unidad. Muy distinto. Muy, pero muy distinto de cómo concebíamos nosotros la unidad. Por eso que nosotros podemos ser un ministerio unido, podemos ser una iglesia unida. Pero entender que siempre van a haber situaciones de división porque es parte del ser humano. Y si era parte del ser humano, también lo había en la iglesia de Filipos. Entonces, Pablo sencillamente podría haberles dicho, ¿saben qué? Procuren tener en cuenta las necesidades de otros y consideren los intereses de los otros, pero sin la contraparte negativa. Al usar este orden negativo, que lo hemos visto en todos los temas, ¿cierto? Lo negativo y lo positivo. Retóricamente, el apóstol está trayendo nuestra atención sobre lo que Pablo considera más importante. Por eso es tan práctico el versículo 4. Velar por los intereses de otra persona sin dejar de preocuparnos por los nuestros. Grábese esto es un versículo para que usted lo anote, lo fotografíe y lo marque. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, ni por contienda tampoco, ¿sí? Que lo dice la Biblia. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es poder entender cuál es la unidad bíblica. Y entonces podemos, si estamos realmente en Cristo, si tenemos al Espíritu Santo, esto es posible. Pero hay que trabajarlo, hay una responsabilidad. Todos tendemos a ser egoístas. Y el orgullo finalmente siempre se come en nuestra vida, ¿cierto? Se termina comiendo todo. El orgullo es el causante de todas las cosas. Separaciones familiares, dolores, ¿cierto? Los problemas. ¿Por qué? Porque nos cuesta ser humildes, que es lo que este pasaje nos está enseñando. Antes bien, con humildad. Para estimar a una persona cualquiera como más importante que yo, hay que ser humilde. Los seres humanos tendemos a menospreciar a otro. Por su estatus, por su condición económica, por su estatus social, por su color de piel, por su nacionalidad. Y esas cosas no le agradan a Dios. Porque delante de Él somos todos absolutamente iguales. Entonces usted aprenda a mirar a las personas, sean como sean, ¿sí? Sean feos como este pastor, o sean bonitos, sean chicos, sean grandes, sean altos, sean bajos, sean morenos, sean rubios, sean chilenos, que es lo último de la tierra, o sean europeos, aprenda a mirarlos como si fueran más importantes que usted. Y ese mirarlo se tiene que evidenciar en sus decisiones, porque yo puedo decir, no, si es súper importante esta persona para mí. Sí, pero mis decisiones las estoy tomando a la luz de lo que él piensa. Estoy evaluando si mis decisiones afectan mi entorno familiar, mi ministerio. Considero cuál es el sentir del cuerpo. Esa es la forma realmente de demostrarlo. Entonces, vivimos a veces, ¿sabe cómo? Lamentablemente todos. Y yo sé que usted se va a sentir identificado o identificada con lo que le digo. Lamentablemente, aún siendo cristianos, vivimos como personas que se están ahogando. Y producto de los problemas y las situaciones de la vida, ¿qué estamos haciendo? Remando para tratar de salvarnos nosotros. ¿Sí o no? Así vivimos la vida. Y es bueno reconocerlo. Yo también tengo que lidiar con eso. Esa es la verdadera imagen de nuestra vida. A raíz de los problemas, las situaciones, la economía, es como que estuviéramos en un mar y estamos tratando ahí de nadar. Y a lo más nos preocupamos de nuestra familia. A lo más. Pero no miramos hacia atrás, que hay otros que se están ahogando igual que usted. Y usted está preocupado a lo más de salvar a su familia. Lamentablemente hay casos de personas que se quieren salvar solos. Nos dedicamos a salvarnos solos, sin pensar en los demás.
Y es más triste cuando nos damos cuenta que las decisiones que estamos tomando muchas veces afectan a los demás y no nos importan. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros y a lo más en nuestra familia. Y podemos estar tomando decisiones que afectan a hermanos en la iglesia, que afectan la misma iglesia de Cristo, que afectan el corazón de Dios. Qué distinta es la humildad, la unidad bíblica, ¿cierto? Y la humildad bíblica también. Vivimos tratando de llegar a la orilla y no me interesa si los demás llegaron a la orilla, ¿no? Si me salvé yo y logré salvar a mi familia, bien. Eso no ayuda a la unión que Dios nos está pidiendo. Nosotros debemos vivir en el centro. Por cierto que usted se puede salvar, pero qué lindo es cuando alguien puede mirar y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a arriesgar, ¿cierto? Nosotros una vez nos caímos al agua y nos caímos feo en un paseo ministerial. Y yo vi eso muy bonito de parte de todos. Ninguno se quiso salvar solo. Nos estábamos casi todos ahogando, por decirlo así. Pero nos dimos cuenta que había un chiquillo que estaba de mayor gravedad en nosotros, le dio hasta una crisis por ahogarse y vi que muchos fueron a donde él. Eso es muy lindo, eso es unidad. Porque no vi gente arrancando la orilla como diciendo yo me salvo aquí y el que se ahogó, se ahogó. No, aún no estuviéramos ahogando, debemos entender que hay otro que necesita nuestra mano. Y si salimos, salimos juntos los dos. ¿Cierto? Eso es distinto. A eso es lo que Dios nos está llamando. Entonces, ¿qué es lo tremendo? Que el efecto de lo que Pablo está diciendo, que le produce gozo, lo reafirma en el versículo 2. Antes quiero mostrarle una laminita para que aprendamos qué es lo que es ser de un mismo parecer. Si usted pone atención en su pantalla, usted va a ver que está a sus propios intereses. Es válido. La Biblia no está diciendo que usted no vele por sus propios intereses. Hágalo. Y están los intereses de otros, ¿cierto? También. Pero ¿dónde Dios quiere que vivamos? En el centro. En el centro, una justa mixtura de mis propios intereses y también velar por los intereses de otros. Le desafío que usted viva así, a ver si su vida no mejora, a ver si su vida Dios no la empieza a bendecir. Preocupémonos por los intereses de lo otro y también por los nuestros. Vivamos en el centro, eso es ser de un mismo parecer. Eso es la unidad bíblica, ser de un mismo parecer. Vamos terminando, ¿no? ¿Qué es lo hermoso? Que en el versículo 2, vamos a volver sobre este para terminar. Esto es tremendo porque lo está diciendo Dios a través de un siervo que se caracterizaba por tener gozo aún estando encarcelado. Y él dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Anotó las cosas que Dios le está pidiendo? Del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu y dedicados a un mismo propósito. Tenemos un propósito como iglesia, que es evangelizar al mundo. No está en chino, está en español, ¿no? Necesitamos evangelizar al mundo, ese es el propósito por el que estamos en la iglesia y porque Dios nos manda a congregarnos. Pero ¿qué es lo tremendo? Que lo está diciendo Pablo, o sea, no es cualquier hombre, aunque igual que nosotros, pues me refiero a que no es cualquier hombre. ¿En qué sentido? En que Dios lo usó para hablarle a los filipenses del gozo en medio de la cárcel. Él está en la cárcel. Pablo vive en la cárcel. Pablo vive en gozo. Pero hay una parte de su gozo que no está. Lamentablemente hay una parte de su gozo que no es completo y él está pidiendo que por favor hagan completo su gozo. En la cárcel, Pablo ha oído que dos mujeres, Evodia y Síntique, están profundamente divididas, enojadas, que no se hablan, que no se saludan, ni se dirigen la mirada. Y el apóstol está haciendo entender que su gozo no está completo por este problema. Hagan completo mi gozo. Y él era un hombre de gozo, pero está diciendo, no está completo mi gozo. ¿Por qué? Porque hay dos mujeres que están dividiendo la iglesia. Pablo sabe, al igual que nosotros, que Evodia y Síntique, que las vamos en el capítulo 4, como les dije, es un problema de dos personas. Pero si eso no se para a tiempo, eso no va a quedar ahí. Los filipenses colmarían el gozo del apóstol si dejasen a un lado las disputas mezquinas. Evodia y Síntique, cuando uno tiene un problema con alguien, ojo con este principio, en la iglesia y lo corta, le hace la cruz, está dividiendo a la iglesia.
Por eso que es bueno ponerse de acuerdo. A mí me ha tocado, en esta pandemia, no le cuento cuántas veces me ha tocado hacer esto. Te llamo, amigo, hermano, para ponerme en paz porque veo que hay un problema ahí entre nosotros. Pero es más fácil no hacerlo, ¿cierto? Y eso divide a la iglesia. Entonces Pablo sabe que el problema de Evodia y Síntique es de dos personas, pero eso necesita detenerse. Evodia y Síntique estaban causando divisiones por sus problemas. Entonces le está diciendo, hermano, al resto de la iglesia, ayúdenle a estas dos mujeres a reconciliarse. Por favor, no las dejen ahí. Que florezca la obra del Espíritu Santo en cada creyente, en ellas. ¿Y la obra del Espíritu cuál es? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto también había pasado, pasa en todos lados, ¿no? Hay gente que dice, no, la iglesia está un poquito dividida, ¿no? Bueno, ¿qué estás haciendo tú para unirla? Porque tú eres responsable como miembro. Y esto no solamente pasaba en la iglesia de Filipos, también pasaba en la de Corintios. En la iglesia de Corinto, más bien dicho, donde este mismo apóstol en el capítulo 3 les dice a la iglesia de Corinto, miren, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Uy, que duele, ¿sí? Que a uno le digan a alguien carnal. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? ¿Cuál era la evidencia de que el apóstol Pablo decía ustedes son carnales? Justamente el problema de Evodia y Síntique, aun cuando era de otra iglesia. El problema de Corintios, ahí no estaba Evodia y Síntique, porque no era la iglesia de Filipos, sino la de Corinto. Pero ¿cuál es la evidencia que una persona es carnal? El mismo cuento, porque ustedes andan ¿en qué? En celos y discusiones. Y entonces les dice en los versículos siguientes a la iglesia de Corinto acerca de este mismo tema. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Por qué les dijo esto también a los de Corinto? Porque ellos andan diciendo, no, es que yo soy de Pablo, es que yo, no, es que tal predicador, no, es que la iglesia tal, esa es la fabulosa. Oiga, usted tiene que ser fiel y amar la iglesia donde Dios lo puso. ¿Usted se imagina que sus papás cuando usted nació hubiese dicho, no, en realidad no tengo mucho feeling con mi hijo, así que lo voy a tirar a la calle? O al revés, que usted le hubiese dicho a sus padres horrorosamente, no, en realidad como que de chico no me llevo bien con mis papás, así que yo me voy a hacer parte de otros padres. ¿Le gustaría que sus hijos le dijeran eso? Pero muchos cristianos se dan el lujo de hacer eso con Dios, como si Dios se hubiese equivocado de iglesia, porque hay otra que es más fabulosa, ¿no? Entonces yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, él mismo los corrige, el mismo apóstol. No digan más yo soy de Pablo y no soy de Apolos, porque están hablando como hombres del mundo. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Nunca nos jactemos de algo como iglesia, nunca nos jactemos de algo como ministerio. Dios nos llamó, gracias, esta es la familia que Dios me llamó, no es perfecta, pero aquí permanezco, aquí me muero y aquí tengo que aprender a ser unido. Tal como imagino que Dios les dio sus papás, ¿cierto?, de sangre y sus hijos de sangre. Y usted sabe que no son perfectos, pero dice, esto es la familia que Dios me dio, aquí pertenezco, aquí me muero y van a ser mis papás y mis hijos toda la vida, ¿sí o no? Sí. Entonces no olvidemos nunca, hijos de Dios, que Dios nos proveyó ya el amor ágape. El amor ágape es el que Cristo tuvo y el que Dios nos manda a tener entre nosotros. Un amor al punto de ser sacrificial. Y Dios ya nos proveyó ese amor a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. Ya nos fue dado el Espíritu Santo. Pero debemos mostrar esto, amada iglesia. Insisto con lo que partí al principio. Si no mostramos esto, no solamente no estamos ayudando a la unidad de la iglesia, sino que no lo estamos mostrando porque no queremos. Nadie puede decir es que yo no tengo la capacidad que tiene alguna persona aquí, que es un gran cristiano o una gran cristiana. Eso es mentira. Si a todos se nos dio el Espíritu Santo, todos podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo hoy día. Absolutamente todos. Vivir dando consuelo, en comunión del Espíritu, con afecto entrañable, con misericordia, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No haciendo nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a cada uno como superiores a mí mismo. No mirando solamente por lo mío, sino también por lo de los demás. ¿Podemos hacerlo? Sí. Si no lo hacemos, es porque no queremos. Porque Dios ya nos dio ese amor
para darlo a otros. Es exactamente, y con esto termino, lo que el mismo Pablo a otra iglesia, Filipos vimos, Corinto, y a la de Colosas, otra de las iglesias que él fundó, les dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Se lo leo de nuevo para que Dios lo grabe en nuestro corazón. La misma conclusión. ¿Se da cuenta que el Espíritu es uno solo? A 3 iglesias le está diciendo lo mismo. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, ¿somos escogidos de Dios? Si estamos aquí es porque Dios nos escogió. Santos y amados, revístanse ¿de qué? De tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Qué hermoso es saber lo que es la unidad bíblica, porque es muy distinto, por lo menos yo me confieso, es muy distinto lo que yo entendía por unidad. Hoy día me doy cuenta cuál es la unidad que Dios me pide, que Dios le agrada y lo que para Dios significa unidad. Y veo que no es tan difícil. Pero nos damos cuenta que hay un gran problema. No puede haber esa unidad entre nosotros si nosotros no dejamos el egoísmo. Todos vivimos como queriendo salir del ahogo en el mar y tratar de salvarnos solos para llegar a la orilla. Todos nosotros queremos vanagloria, todos. Todos nosotros entonces necesitamos a vivir en humildad. El orgullo todo lo echa a perder. El egoísmo todo lo echa a perder. La humildad todo lo arregla. La humildad todo lo une. Pero esa humildad, ¿se entiende? De vivir para otros también. De atender a otros, de mirar a cualquier persona como más importante que a mí mismo. De que cuando yo voy a tomar una decisión, bueno, ¿voy a ser egoísta o humilde? No, Señor, voy a ser humilde. Esta decisión puede estar afectando a la iglesia. Mi decisión puede estar afectando al cuerpo. Eso es la verdadera unidad. Eso es la verdadera humildad. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, que por supuesto se puede, tenemos el Espíritu Santo, nuestro gozo será completo. Si los filipenses hacían esto, el gozo de Pablo iba a ser completo, no estaba completo por esta desunión. Pero usted se imagina si nosotros hacemos esto, ¿qué gozo va a estar completo? El gozo del Padre. El gozo del Padre va a ser completo. Si nosotros caminamos unidos, el gozo del Hijo va a ser completo. El gozo del Espíritu Santo va a ser completo. Y el pueblo de Dios va a comenzar a experimentar la bendición que es ser de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un mismo amor, y que tenemos un mismo propósito. Como iglesia tenemos un mismo propósito. Entonces veremos con gozo cómo Dios va a empezar a añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Cómo las almas van a ser salvadas. Amados hijos de Dios, amadas hijas de Dios, necesitamos humildad al caminar. Es lo que dice arriba este mensaje. Caminemos, por eso le puse la verdadera unidad. No es la que creíamos, sino la que Dios nos está hablando hoy día. Necesitamos realmente humildad al caminar juntos. Somos una familia y esa es la unidad bíblica. Es la columna vertebral de la unidad, es nuestra humildad para vivir. Antes de partir, y con esto quiero orar, me ha llamado mucho la atención siempre cómo Cristo ora en Juan 17. Yo sé que muchos conocen, no lo voy a poner en pantalla, lo voy a citar, pero el Señor en Juan 17 justamente hace una oración por los creyentes acerca de esta verdadera unidad. Y la hizo esta oración hace más de 2000 años. Y Cristo le dice al Padre para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo está orando para que los miembros de la iglesia, sin excepción, seamos uno. Y después le dice al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El estar unidos de esta manera bíblicamente, créanme que es una fortaleza tremenda de la iglesia.
¿Cómo el mundo va a creer si no ve unidad en nosotros? ¿Cómo el mundo va a creer si no ve que nosotros tenemos un mismo sentir, un mismo propósito? Que a veces tomamos decisiones a favor nuestro en contra de la iglesia. Tomamos decisiones a favor de mi familia en contra de la familia del Señor. Vivamos de esa humildad. A mí me enseña mucho esto. La humildad se evidencia de esta manera también. Caminemos en esta verdadera unidad. Quiero invitarle a que incline su rostro ahí donde está, pueda cerrar sus ojos y que usted pueda también responderle al Señor por esto, que usted use este tiempo para hablarle al Señor con su familia, con quien esté, si está solo, sola, en matrimonios, con sus hijos. Siempre es importante responderle al Señor. Es esencial. Dios nos ha hablado claramente en esta noche por medio de su palabra, por el Espíritu. Y nosotros necesitamos responderle en esta noche. Aprovecha de orar, de responderle a Dios, de decirle: Señor, siempre es bueno venir a Él en arrepentimiento y fe. Siempre es bueno ir a su presencia, decirle: Señor, perdóname, porque entiendo que mi vida ha sido una vida egoísta. Me siento tan identificada con esa ilustración de una persona que vive siempre como ahogándose. Y lo único que le interesa es salvarse dando manotazos de ahogado para salvarse solamente esa persona. Y no se da cuenta que a su alrededor hay miles y miles que también se están ahogando. Así somos muchas veces, Señor. Tratamos de salvarnos nosotros. Y eso va contra de la unidad de tu pueblo. Eso va contra de la unidad de una familia. Muchas veces tú tomas decisiones y no te das cuenta si esas decisiones están perjudicando tu propia familia. Tú piensas que puede estar bien, pero no son decisiones que a la larga van a traer bendición en tu propia casa. ¿Qué hace el humilde en este caso, en este pasaje? No mira tan solo por lo suyo propio, sino también mira si esas decisiones que yo estoy tomando afectan a mi propia familia de sangre o si afectan a mi propia iglesia, a mi familia espiritual. O aún tú puedes estar afectando a lo mejor hasta a un vecino con una decisión que tomas, a un compañero de trabajo. Esa es la verdadera humildad, porque entonces cuando tú consideras eso y entonces tu decisión cambia en pos del beneficio de otros, entonces tú realmente estás evidenciando que estás mirando a los demás como si fueran más importantes que tú. Es fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. No es tan difícil cuando lo hacemos en el Señor. Padre, yo te pido que tú traigas esa unidad, Señor, a este ministerio. Muchas gracias, porque aquí hay personas muy distintas y tú no nos estás llamando a ser uniformes, a ser todos iguales. No, al contrario, la riqueza está en la variedad del cuerpo. Pero entendemos por tu palabra que la unidad que tenemos es que tenemos bien claro el propósito por el que existimos. Bien claro el propósito por el cual no dejamos de reunirnos, no dejamos de congregarnos, porque tú lo mandas. Pero también entender que no dejamos de evangelizar a cada vida, porque esa es la misión de la iglesia en el mundo. Señor, y que aprendamos entre nosotros a amarnos, que aprendamos a preocuparnos. Señor, yo sé que a muchas personas les cuesta por su propia, Señor, carácter, por las cosas que traemos muchas veces de nuestra vida pasada, heridas. Nos cuesta integrarnos a la iglesia, nos cuesta sociabilizar, nos cuesta hacernos parte, Señor. A veces tanto el rechazo, que nos gusta asistir, escuchar e irnos, cuando tú nos llamas a una vida que va mucho más allá de eso. Yo debiera estar al tanto de cuál es el estado de mis hermanos y mis hermanas en la iglesia. Y para eso principalmente no debo dejar de congregarme nunca. Porque es ahí donde yo me entero por un testimonio, porque alguien pide oración, porque alguien manda oración, de cuál es el estado de mi hermano o mi hermana. Enséñanos, Señor, porque esa es la iglesia que a ti te va a traer un profundo gozo. Pero también yo te pido por la unidad familiar. Aquí hay familias representadas. Y sé que el diablo quiere destruir las familias. Pero muchas gracias, porque esto nos enseña a mirar también a nuestro cónyuge, en el caso de los que son casados, como más importante que yo. A ver, Señor, que las cosas que
necesitan mis hijos son más importantes que las mías. Señor, a entender que las decisiones que tomo también debo tomarlas a la luz de una familia, en conversación, y llegar a un consenso. Esa es la verdadera unidad. Aún dos esposos pueden no estar completamente de acuerdo, no importa. Lo que importa es que se pongan de acuerdo en la decisión que van a tomar. Quizás yo no concuerdo tanto con esto en los detalles, pero apoyo lo que tú dices. Esto es lo que vamos a hacer, me uno con esta causa. Eso es ser humilde, porque considero la opinión de los otros. Señor, trae unidad a nuestras familias, a tu casa. Señor, y a todo lugar donde tú nos pongas. Debemos ser luz hasta en nuestro trabajo y ser focos de unidad, no de división. Señor, y no tener esta actitud de Bodia y Sintique, que la veremos capítulos más tarde, que ellas ni siquiera se hablaban y estaban generando un problema en la iglesia, estaban generando un problema en el mismo apóstol Pablo, y por cierto hacían doler el corazón de Dios. Yo te bendigo, Señor, por este mensaje. Muchas gracias por hablarnos en este día. Bendiga usted a su familia si la tiene ahí. Bendiga a cada miembro de este ministerio porque son sus hermanos. Bendiga a esta iglesia porque Dios nos llamó. No es una iglesia perfecta y no pretende serlo como ninguna iglesia del Nuevo Testamento. Pero es la iglesia que amamos. Es la iglesia en la que conocimos al Señor. Es la iglesia que Dios nos ha dado para amarla, para demostrar esto a nuestros hermanos y agradar el corazón del Padre. Señor, para ti la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Bendito sea tu nombre. Siempre te estamos orando por los que no se congregan. Señor, gracias por los que están en esta noche, pero aún te oramos porque faltan varios, Señor. Padre, que el afán de la vida no los desvíe. Señor, lo que el diablo ofrece, el dinero y las cosas temporales de este mundo, Señor, no los hagan poner el corazón en esos intereses, velando por sus propios intereses y perdiendo lo más importante, porque tu palabra dice claramente de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Te oramos por aquellos que hoy día no están, por aquellos que se han apartado, por aquellos, Señor, que han ido detrás del dinero, han ido detrás del trabajo, del afán de hacer más dinero y dejan tus caminos. Es nuestra responsabilidad también llamarles, amarles, ser de un mismo sentir, apoyarnos. Si estamos desanimados, nos tendemos una mano. Hazlo, Señor. Hazlo, Dios. Te lo pedimos en esta noche. Te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.